Hola, ¿qué más? ¿Todo bien? Pillen que antes de irme de Medellín quise grabar una serie de charlas, de conversaciones, de entrevistas con artistas de la ciudad que conocí por ahí en el camino. Se me quedaron varias personas por fuera porque andaban de gira, porque tenían show, porque cuando ellas podían yo no, cuando yo podía ellas no podían, en fin. Aquí tenemos una colección y a continuación van a ver la primera de esas conversaciones. Lo único que les vamos a pedir es que si les gusta se lo hagan saber al algoritmo, lo manifiesten a través de sus comentarios, sus likes, de compartir la entrevista y muy importante, lo único que le pedimos es que se suscriba al canal. Es gratis y nos ayuda mucho tener gente suscrita a este canal. Hay un montón de cosas de antes y va a haber un montón de cosas después, y para que usted se entere de eso, muy importante que se suscriba. Muchas gracias y aquí les dejo entonces la primera de esta tanda de conversaciones. Es músico, es libretista, es dramaturgo, es profesor, es trovador, es humorista, es escritor, es cantante, es papá, es esposo. Leo, ¿qué más? Darwin, caballero, bien, bien, muchas gracias, hombre, por invitarme. Yo me siento ahí como en Yo José Gabriel. Yo Bueno, ese es el hacía plan. muchas ganas, mucho tiempo tenía ganas de estar en tu programa, Bueno, en y esta eso que es el, conversación. eso que es el Y primero, eso que el hermano. primero, ojalá salga, porque el primero regularmente el piloto, ese no sale. No, pero sí, ese es el plan, es que de todos salgan. Sí, no, no, Oiga, pero qué bacano conversar, hermano. usted con tantas cosas que hace, cuando tiene que llenar un formulario donde dice ocupación, ¿usted qué pone? Sabes que la primera vez que me preguntan eso, pero lo he pensado muchas veces, hermano. Cada vez que uno viaja, En ocupación, el yo pienso, hotel, ¿qué hago? en el aeropuerto. ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Humorista, de pronto le dicen a uno que cuente un chiste, qué pereza, que músico, no, no le creen. ¿En dónde ha Eh, tocado? siempre pienso mucho y a veces, sabes que a veces pongo cualquier cosa, a veces pongo artista, a veces pongo cualquier cosa, pero sí, uno, ahorita que nombras como todas las cosas, a veces se enreda uno con eso, pero no es que uno sea polifacético como dice, sino polinecesitado más bien. Como que ha tocado. Eh, Pero hay gente que es muy rebuscadora sí, y su rebusque igual es creativo. Su rebusque ha sido siempre las ideas y la música y las palabras. todo el tiempo, hermano, Eso, desde muy pelado. eso fue un accidente o fue a propósito o la vida ya lo puso ahí y usted dijo, No, bueno, sí señor, ¿cómo eso, fue eso fue desde muy pelado que empecé. Yo empecé con la trova, realmente. en el Alzate? No, sabes que no, en Sabaneta, pero ahora que mencionas el Alzate de Avendaño es un colegio de Aranjuez muy popular en la ciudad, del que además fueron egresados muchos trovadores de los más importantes. Pues por el Alzate pasó nada más y nada menos que Pucheros, Minigüí, Germán, John Jairo Pérez, Fosforito. Y tengo una anécdota con el Alzate, sí, porque yo empecé a trovar muy pelado estando en el colegio, y ya cuando iba a ser 11 en algún festival de trova, me encontré con el rector de ese momento del Alzate y me dijo, "Eos, ¿por qué no te vas a terminar de estudiar, a terminar el bachillerato en el Alzate?" Pero yo vivía en Sabaneta, el Alzate es al otro lado de la ciudad de Claro, toca Naranjuez. atravesar. Yo, no, imposible, pues, pero sí me hicieron ese ofrecimiento. No, yo empecé a trovar en el colegio y la trova me fue llevando a lo demás. Después la trova me fue llevando al humor, después a la música, después al teatro y al tema de la dramaturgia, y ahí me fui yendo por todo eso. Qué bueno haber encontrado ese camino medio sin querer, ¿no? O usted cree, hubo un momento en su infancia en que usted se sintió distinto, en que usted dijo, ve, yo soy bueno para esto, como que se sintió como ese chip de lo creativo o de lo Sí, artístico distinto a los otros niños. yo creo que fue sin querer queriendo. Yo, como muchos de esa época, que quería ser futbolista y yo jugaba fútbol. Pero cuando empecé a trobar y empecé a ¿Y ganar jugaba plata bien o más trovando, o menos? no voy a decir que era un crack, no, yo era defensa. Pero tenía ciertas aspiraciones ahí, pero descubrí el tema de la trova muy rápido, y descubrí además que podía ganar plata trovando. Más fácil y más rápido que lo que la iba a ganar jugando fútbol.
Entonces, eso por una parte, y por Trabajo otra, infantil. el trabajo infantil, y por otra, sabes que a mí sí me dio, no sé por qué, a mí me dio muy duro en su momento todo el tema de la muerte de Andrés Escobar, todo ese tema me desilusionó mucho el fútbol y me alejó mucho del fútbol, como le Ok. perdí mucho gusto a muchas cosas en ese sentido. Se le pierde la Entonces, gracia un poco a la vaina. sí, hermano. Y yo jugaba con el 2 pues era defensa y ese era Ok. como un referente pues desde lo futbolístico. Pero definitivamente la trova, ya cuando uno empieza a ganar plata trovando para presentaciones, a ganar festivales, ya eso me abrió una cantidad de posibilidades que me gustaban mucho y yo decía, no, por aquí es. Y en el colegio sí tenía como esa facilidad para los actos cívicos, para los centros literarios, yo escribía pues esas cosas y me funcionaba bien. ¿Y en su familia hay más artistas? Usted tiene un hermano que nada que ver con el arte, ¿no? Él es juez Una de tenis. juez de tenis de campo, juez internacional, tal vez, y eso ya es De los mejores por del mundo, ¿no? chicanear, tal vez el juez más destacado del país de tenis de campo, y ahí sí lo tengo que decir. Y tengo una hermana, también a la que le llevo 12 años, artista plástica. Ok. En mi familia inicialmente, digamos en el círculo cercano, a mi papá sí le gustaba mucho el Como los tema papás, de los la tíos. poesía, de escribir, pero un tío por allá tocaba tiple. En ese momento no sentía como ningún lazo cercano ni para la trova ni para el tema artístico. Después ya me di cuenta que sí por el lado de mi mamá, que mi mamá es bogotana, además de Bogotá es de un pueblito que es Fome, que con Dinamarca, y tiene mucha familia llanera. Por ese lado sí hay muchos cantantes, compositores, músicos llaneros que no, con los que no he compartido mucho, pero sí hay una vena artística ahí. Y los conoció o supo de ellos después de que ya estaba Sí, después de mucho tiempo, involucrado. ya pues hace 3 semanas, hace Ok. algunos años, pues sí, ya después de haber hecho una carrera en ese sentido. Usted es tal vez de los bogotanos más paisas que yo conozco, Sí, no. porque usted nació en Bogotá, pero usted es muy paisa. Yo siempre he dicho que no es un, ¿qué? Un bogotano reencauchado en Medellín o un paisa con papeles de Sí, Bogotá. con las dos nacionalidades. Sí, sí. ¿Cómo siente usted ese dicho? Vea, esta es una de las cosas que nunca me he sentado a pensar en mi casa. ¿Cómo se siente usted respecto a esa idea de que uno no es de donde nace, sino de donde hace o de donde vive? O usted sí siente un vínculo con la bogotanidad, con ser del interior, o se identifica más con la antioqueñidad. ¿Cómo vive usted Sí, esas influencias no, yo me culturales? identifico más con lo antioqueño, absolutamente, porque yo nací en Bogotá, en la San Pedro Claver, y viví 8 años en Bogotá. Le cambiaron de nombre, sí sabía. Ya Ya no se llama es, San Pedro Claver, ahora es Clínica Mederi. la clínica más caché. Claro, sí, Sí, suena más bonito claro, nacer en la América que en la como San una Pedro máscara, Claver. claro. Claro. Ah, no, entonces ya voy a ir diciendo que nací que en la América. En la América mejor. Entonces, aunque mi mamá era, sí, bogotana, yo conviví esos 8 años con padre antioqueño y tíos antioqueños. Entonces, sí, ni el hablado bogotano, ni muchas costumbres, la arepa con quesito en lugar de la changua, entonces eso sí y venía con cierta frecuencia a pasear donde los abuelos a Medellín, Ok. entonces nunca me sentí pues bogotano, rolo, pero quiero mucho pues la ciudad Yo, y ese vínculo que tengo con la ciudad. yo tengo mucho el recuerdo cuando era niño, como que mi comunicación con Medellín, hablando de cuando no había internet, ni computadores, ni smartphones, ni nada, la información que yo podía recibir de lo que era Antioquia era humor. Ah, Entonces, primero, Sábados Felices, Los Trovadores, por eso es que me gusta tanto que usted sabe que a mí hay algo ahí con la trova que me gusta mucho, también tiene que ver con la copla campesina sí, boyacense, sí, sí. todo La lo que yo, carranga también, la sí. carranga, como que yo crecí con eso y me di cuenta que lo de el verso y lo de la rima existía en otro acento. Gracias a los trovadores en Sábados Felices, cuando iba el indio, ¿cómo es que se llama? El, el que va con una culebra quieta y margarita, Los culebreros antioqueños, eso, y después que ahora con... llaman influencer, ¿cierto? O coach, pero es un culebrero. Pero son culebreros, sí. Y después con programas como la grúa, la escalera, todas esas cosas. Recorcholis, que en su momento fueron muy importantes aquí, sí. Eh,
es como que el humor paisa es parte de la cultura del país, ¿no? La Nena Jiménez, Montecristo, todo eso influenció una época. Yo me acuerdo que yo escuchaba todo eso a escondidas, también a los tolimenses, a Don Giriondo, pues todo lo Sí, demás, pero como que yo sentía que esto era otro país, como una sí. cultura alejada, un poco, que la veía a través de la televisión. Pero ya aprovecho y te pregunto, ¿y cómo veías eso en comparación con el humor bogotano? Porque ya después, por ejemplo, yo que me metí ya a estudiar y a mirar el tema del humor, crecí con el humor antioqueño, pero del humor antioqueño, pero ya he mirado muchas cosas del humor bogotano. Me parece que muchas veces era un sentido del humor más fino. Pues eso se dice, ¿no? Pues, Como que, pero no. pero creo que más que tenga que ver con la región, tiene que ver con sus exponentes. Ah, sí, Como porque hay de que, todo porque, en cada claro, ciudad, claro. en todo lado Igual hay pasa de en la todo. costa. Estaba pensando justo que yo no sé si tengo tantas referencias de humor bogotano más allá de la tele, Jaime Garzón, Díaz Salamanca, La Luciérnaga, pero hay gente de todo el país también. Sí, Cuando era niño veía mucho Ordóñez, que eso era santandereano. así es. Veía mucho La Barra, que eran los costeños. Como que el humor estaba por todos lados regados en distintas manifestaciones, ¿no? Y no hay una manifestación bogotana. En este momento que lo pienso, no hay, es Un como que en humorista Bogotá, bogotano. claro, o sea, lo más parecido que tenemos hoy en día es Juan Piz y Sí, y antes pues tal vez Andrés López. Andrés López creo que fue como el que mostró un poco la bogotanidad del humor, pero eso ya fue muchos años Sí, después de sí, estos que sí. estamos hablando. Sí, porque antes fue, pues, Martínez Salcedo, el papá. ¿De cuál? Martínez Salcedo, no sé cuál es. Ya, pues, ya me estoy yendo mucho más atrás. Estamos muy peladitos nosotros en la época del Chinche Ah, ok. y tiempo, el papá del ministro, Martínez Salcedo, el Ya. bueno. Bueno, y en medio de todo esto, entonces usted comienza con la trova y se vuelve músico Sí. y trabaja dirigiendo cosas en televisión, trabaja con programas para la familia, para niños, escribiendo libretos. En medio de todas esas curiosidades, ¿a usted qué es lo que más disfruta a usted? O que, que usted diga, hombre, o de todo un poquito, o cómo vive uno haciendo tantas cosas, porque digamos que yo hago varias cosas, pero no soy tan versátil. Sí. Ve, hombre, O como por épocas, o eso yo cómo creo ha que sido. tiene épocas, sí, tiene épocas. Yo disfruto mucho la escena, el escenario. Y el escenario puede ser un escenario de teatro, es esto aquí, conversar con vos, estar frente a la cámara. Tener Eso. una luz en la cara debe Sí, ser un sí, vicio. me gusta mucho. Hasta hace, digamos, 8 o 10 años que empecé con el tema de televisión y presentando programas y eso, no había experimentado esa faceta de presentador. Ok. Y me gustó mucho, mucho. Para eso, ¿Y cómo entró ahí? Por la trova. no propiamente por la trova, hice un casting para presentar un programa en ese momento Telemedellín, con Mónica Londoño, que era la directora, era quien iba a dirigir ese espacio, que era un programa, un magazine dirigido a temas de familia, pero querían abordar el tema de la paternidad y la maternidad de una forma Las dos voces más ahí. amena. Sí, querían que fuera un papá, ojalá con un tema de humor, que dentro de la conversación, sin que fuera un programa de humor, que el tema de conversación tuviera otro tono. Y yo hice casting y me eligieron y eso generó un programa y un concepto de programa que duró 6, 8 años casi. Telemedellín, luego Teleantioquia, haciendo un programa que llamó Paso a Paso primero, después Con Todo el Amor, y eso me llevó a hacer otras cosas. Ese tema, esa faceta de presentador de la televisión me gustó mucho, pero disfruto también mucho poder escribir y ver en el escenario interpretado por otros actores u otros comediantes libretos que haga uno. Eso es raro, Eso es ¿no? otra cosa, sí, es raro. Porque usted lo escribió, pero el que lo ejecuta es otro, entonces nada, es como Peckerman, ¿no? Estar un poco afuera de la cancha y los que juegan son ellos. Estar afuera de la cancha, disfrutarlo a veces a solas y a veces sin recibir ningún crédito, que eso es otra cosa. Una cosa es cuando uno Los escribe, aplausos son para el que está para el que está allá, allá y la para Falcao. creatividad y ese man tan charro y uno aquí, ay, yo que escribí eso de qué bacano que salió él, ¿no es cierto? Uno no se lleva ningún crédito, pero digamos en público, pero la satisfacción también es personal. Pero es otra forma también de aprender a abordar el tema de la creatividad, del ego, ¿no? Como artista también.
cuando uno está parado en el escenario y uno es el que escribe y uno es el que aplaude, claro, la sensación es muy distinta, pero también es muy bacano cuando uno está viendo desde la barrera lo que uno produjo o lo que uno escribió interpretado por otros. Y a veces también es chévere como unos aquí de incógnito, escuchando a ver qué dicen los demás. Ah, eso Estos tan no malo, eso tienen ni tan bueno, eso, idea. ay. Ajá. Entonces esa sensación también es muy chévere. Yo creo que se va dando por épocas, pero lo he disfrutado todo, hermano, todo desde la trova, desde los festivales, concursar, que es otra cosa, participar en La competencia, ¿no? Es competencia. porque una cosa es usted entrenar como Sí. esta técnica, pero llegar allá a competir con otros premios, plata, rivalidades. Entonces es eso, cuando competí en la trova y pude ganar festivales y cosas, lo disfruté mucho. Ahora me metí, estuve también en otro tema. Ahora hay una cosa muy popular que es la combinación del freestyle y la trova y eso, aunque para muchos es una cosa desconocida. Yo estuve, digamos, haciendo pinitos en ese ámbito y generando ese tipo de cosas también. Y eso lo disfruto mucho. Entonces, no, yo creo que la vida lo va poniendo a uno en distintos escenarios también de acuerdo a lo que uno va evolucionando y a lo que uno va haciendo, a lo que uno va aprendiendo. Entonces ahora, en lo que he estado contento. Bueno, eso es bacano. Eso se Eso es lo disfruta. más importante, Sí, sí. disfrutar lo que anda haciendo. Chévere que mencione lo de la creatividad y el proceso, porque me genera mucha curiosidad cómo es producir tanto, como escupir tantas ideas todos los días. A usted le toca escribir, y no solo en este momento, sino durante varios momentos de Sí. este proceso creativo y profesional. Escribir cosas todos los días. ¿Cómo es pensar en chistes todos los días, pensar en libretos todos los días? ¿Cómo hace uno para que, primero para que funcione esa máquina, de ir dándole un cauce a esas ideas o a ese ejercicio creativo? Y por otro lado, para no cansarse, para, ¿cómo hace uno, que es la pregunta cliché de cómo hace uno para que no se le acaben las Para no ideas? agotarse, eso ha sido un tema que a mí me ha cuestionado mucho también, dependiendo de donde uno esté. Porque yo he tenido la oportunidad de estar haciendo, por ejemplo, libretos y de crear cosas en un programa como La Luciérnaga, que es de actualidad, haciendo lo mismo por un programa de televisión atemporal, donde uno tiene que estar creando, pero sabe que lo que cree puede ser algo que se utilice después en otro espectáculo o que perdure más en el tiempo. Cuando uno hace cosas para programas de actualidad, y lo conversaba en algún momento con algunos comediantes argentinos también, que ellos decían, nosotros no nos metemos a eso jamás en la vida. Es quemar un cartucho, esos Se programas de pierde. actualidad, es hacer un chiste para un solo día, para un solo programa, o sea, nada más efímero que eso, y es demasiado trabajo para que dure tan poquito. Y eso me cuestionaba mucho. Pero hacía el ejercicio también después de 3 4 años de estar en un programa como La Luciérnaga o temas de actualidad. Hermano, los temas son los mismos. Se repiten, estamos en el mismo paro, siempre hay un tema con Claro. Venezuela, siempre sube la gasolina, siempre hay el dólar. Siempre hay un paro camionero, Siempre hay paro un de paro. profesores, paro Exactamente. estudiantil. Entonces, qué me parece muy bacano de ese proceso o en lo que yo me metía? Y era la exigencia de hacer sobre lo mismo una cosa distinta. ¿Y cómo le damos la vuelta a eso? ¿Cierto? Nosotros regularmente, todos los días se celebra el Día de la Madre. Y uno dice, "Pucha, el mismo Día de la Madre, la misma cantaleta de la mamá, las frases de la mamá, no, ¿qué hacemos distinto? Entonces, en esa medida, yo creo que uno va abriéndose a otras cosas. Y cómo no se le acaba a uno, digamos, la cuerda, creo yo, una cosa que fui aprendiendo también por la trova. Cuando uno empezaba con la trova, muchas veces uno decía, ese tema tan maluco, porque uno le ponen, a los trovadores les ponen, tema impuesto, trovale a tal cosa, y uno a veces era muy limitado, y en algún momento entendí y aprendí que tanto que para la trova y el humor no hay tema malo, sos vos el que le buscas la comba al palo, como digo, que es muy trillada esa frase, pero sos vos el que miras desde qué punto de vista lo agarras, cómo lo puedes abordar, qué vuelta le das al tema. Entonces, desde que yo entendí eso, dejé como trovador de limitarme o de quedarme diciendo, ese tema está malo. No, yo de eso no hablo, que eso es una cosa. Y por otra parte, como esa frase la escuché a Jorge Drexler alguna vez, pero es
no sé si es de Brahms o de Schubert, no me acuerdo, y es una frase que mientras más me limito, más me libero. Cuando uno empieza a trabajar un tema de comedia o cualquier tema creativo, mientras vos vas cerrando más el límite, se van abriendo más posibilidades creativas. Porque está Y más enfocadito y sabe claro, más por dónde va la búsqueda. exacto, entonces sí, sí, o sea, ese es el tema para probar, para lo que vas a hacer, de verla ya, pero si vos empezás a analizar que esto está pegado, lo que tienen unos granos de café y que además faltan algunos que ya decayeron y que por aquí tiene otra cosa, es limitarse más a eso y eso empieza a abrir mucho las posibilidades. Entonces, eso me ha servido mucho para el tema creativo. Y hay otra cosa que creo que es un tema para la vida y es uno aprender a ver las cosas desde distintos puntos de vista. A mí me ha tocado hacer libretos de humor hablando bien del aguardiente y hablando mal de la cerveza para empresas privadas. Y después me contrataron para hacer libretos sobre la cerveza, hablando bien de la cerveza y mal del aguardiente. Y había que hacerlo. Entonces, en la medida en que uno con cada tipo de cosas aprende como a ver las distintas caras, ahí, hermano, uno elige de acuerdo a lo que a la necesidad del cliente cuando está trabajando para otros o a sus convicciones. Cuando yo hago un espectáculo para mí, un libreto para mí, pues yo ya me voy de acuerdo a mis principios, a mis creencias, a mis cosas. ¿A usted qué le hace reír? O sea, pensando en eso de esto sí, esto no, este tema sí, este tema no. La palabra límites que hoy en día está tan de moda Tan de de moda. esto me puedo reír, de esto no. Ahora con eso que usted estaba hablando, yo por ejemplo, yo creo que uno puede hacer chistes de lo que sea. La gente dice, hay un límite para hacer chistes. Yo digo que se puede hacer límites de cualquier cosa. Ya mire usted cómo lo Ese es un aborda, tema qué chistes apasionante hace. y a mí me parece que es Porque muy el bueno que humor se hable me de eso. parece también que es una manera de mostrar desde varias perspectivas una misma situación. ¿Cómo lo ve usted cuando crea lo suyo? Lo que no tiene que ver con el trabajo, con la televisión, con los libretos, cuando usted dice, oiga, quiero hablar de esto, que no sé también cómo sucede si se le ocurre una idea y dice, esto está bueno para una canción, esto está bueno para, Pasa. para O una para trobar o para obra, una o para obra. trobar, Sí, o sí, para sí. una rutina. Bueno, hay muchas cosas, pero con el tema de los límites, yo sí creo que uno puede hacer humor de lo que sea también. Creo que los límites a veces no los pone uno como comediante, como artista, sino los pone el mismo público, el que recibe el chiste. Que muchas veces lo que Ese pasa es el riesgo, ¿no? con la Usted lo manda poesía, y ¿cierto? Uno dice, "Ah, no, es que yo hago poesía", no. Para mí poesía puede ser esto, dependiendo del momento en el que lo vea, la emoción que tenga, pero, ¿cierto? Nosotros podemos aquí hacer dos o tres chistes sobre enanos, sobre discapacitados y morirnos de la risa. Si lo vamos a hacer frente a la asociación de personas detalladas, pues ya claro. es otra cosa, ¿cierto? Yo sí creo que uno mide un contexto, tiene que medir un contexto y tiene que saber dónde está parado para decir ciertas cosas y hacer ciertas cosas. El mismo chiste que yo hago aquí en privado, tal vez no lo pueda hacer en público, pero creo que muchas veces es la misma gente la que se pone ese límite. A veces uno se censura más de lo que censura la gente. A veces uno dice, Pero es como por miedo, ¿no? sí, absoluto miedo. Uno dice, no, yo tío, de pronto puede estar muy pesado, muy fuerte, Se me cae el show me si cae ya el no. show o alguna cosa, y cuando estás en la función o cuando es el espectáculo, lo hubiera tirado, lo hubiera metido y hubiera funcionado. Como otras veces uno va pues muy seguro de, no, aquí esto funciona y no. Pero yo sí creo que depende más de quién recibe el chiste que de quién lo lanza, pero uno también tiene su sensor. Y ese sensor depende de muchas cosas, del momento en que esté uno. Yo no escribo, por ejemplo, pensando en mis propias cosas, lo mismo ahora con mis hijos que están grandes a cuando los tenía recién nacidos. La sensibilidad era otra, el momento en el que estaba era otra, ya pensaba en otras cosas. Ahora uno se va liberando también de ciertas cosas y uno dice, ahora sí sigo esto y no me haría pena decirlo delante de los hijos, por ejemplo. Claro. Eso cambia mucho. Y de cómo elegir también. A veces hay ideas que uno sabe que dentro de un espectáculo o para lo que uno hace queda muy bien en una canción y le apuesta de una vez a eso, otras veces le va dando vueltas, a veces lo que empieza como un texto termina siendo una canción, a veces lo que empieza como una canción termina siendo un monólogo o un chiste, o a veces se quedan ahí esperando a que sean mejores, a que maduren las ideas para que sean otra cosa. Para ver con cuál lenguaje aparecen. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es ser
un papá artista. Sus hijos ya están grandes, ¿no? Mis hijos, sí, en este momento David tiene 17 y Miguel tiene 14. ¿Cómo era ir a una reunión de padres en el colegio y los papás todos serios y llega el papá trovador? O sea, pero sabes que yo no sé si eso le pasa a la mayoría de los comediantes, de los humoristas. Sí, sí es muy común ver que los comediantes humoristas son muy tímidos y muy Como muy pastro, introvertidos, sí. ¿cierto? Y yo suelo ser así. Y pasan muchos por petulantes, por increíbles, por antipáticos, cuando uno está realmente pensando en otra cosa. Yo soy muy explosivo en confianza. De resto, yo paso como un papá más serio de los normales. Pero, pero yo sí creo, hermano, que el humor es fundamental en todos los aspectos de la vida. Tanto en la crianza, en la relación de pareja, en las relaciones laborales. Tiene que haber esa chispa y tiene que haber esa posibilidad de reírse, de burlarse de uno, de burlarse del otro. Hay que saberlo hacer, pero yo me burlé por mucho tiempo de una compañera de estudio que terminó siendo mi esposa. Entonces, Estaba pensando que mi familia es de un pueblo que se llama Tibana, Boyacá. Y en el campo, en Boyacá, hay mucho humor y hay mucha picardía y lo saludan a usted con un chiste, lo saludan montándosela con sí, algo, sí, como viendo en qué momento usted cae en un doble sentido, algo como el albur de los mexicanos, como que está ahí, ¿no? En todos. sí, sí. Pero esto yo creo que le pasa a muchos también. El que vive del humor generalmente no es el más chistoso en su familia. En mi familia yo tengo tíos que son divertidísimos, pero a mí es al que me pagan. Así es. ¿Qué pasa con mi hermano? Ya ves que mi hermano es más charro que yo, con Claro. muchas cosas, pero yo soy el que me dedico a esto. ¿No? Exacto, justamente, a eso voy. O sea, en últimas, el humor que está presente en todos por existir, de repente es lo que le da a usted para vivir, para tener su hogar, su familia, es su trabajo, hace parte de su vida. ¿Qué rol ha jugado el humor? ¿O cómo cambia su forma de ver el humor cuando hace ya Todo, parte como tan intrínseca de todo, uno? hermano, todo, porque yo creo que cuando uno ve las cosas desde la perspectiva del humor, el sentido de observación es distinto. Y es más agudo, y uno puede ver, uno tal vez ve cosas, puede que no vea lo mismo que ve otra gente, pero las ve de forma distinta. Y el humor, a mí, en mis relaciones personales, con la familia, con los suegros, con los hijos, me ha servido para resolver muchos problemas, muchas situaciones, pero además me he dado cuenta que con el tema del humor y la creatividad, que sin importar el momento que uno esté pasando, la creatividad está ahí. Y uno es creativo, esté muy contento, o esté muy llevado, o esté muy triste, ¿cierto? Muchas obras de humor o de literatura o grandes obras creativas han nacido desde la depresión, desde la soledad, desde una prisión, ¿cierto? Entonces, yo creo que la creatividad y el humor tienen eso. Y yo he pensado una cosa, mientras uno tenga sentido del humor, mientras uno se pueda reír de las cosas, la solución viene en camino. Cuando uno todavía es capaz de hacer un chiste de algo que esté viviendo, yo creo que ahí hay esperanza, ahí todavía hay algo por hacer, ahí todavía se puede salvar la cosa. Qué bonito. Sí, yo he sentido que cuando usted puede hacerle chiste a algo que le duele, está sanando Ah, no, algo de alguna absolutamente. manera ahí. Absolutamente. Y ese es el principio de la comedia, pues lo sabemos, ¿no? El dolor y el tiempo se vuelven comedia. Lo que hoy nos duele, mañana nos causará risa y será motivo de chiste. Pero yo creo que es eso, cuando uno muchas veces está en una situación difícil, dolorosa, por pérdida de cualquier tipo, y uno todavía es capaz de hacerle un chiste a eso, ahí ese es un flotador, ese es un salvavidas para seguir adelante. Por eso es que en los funerales hay tantos chistes en los pasillos. Seguro, La claro. gente va a hacer chistes como para Así es, distensionar. así es.
no solo para evadir, creo yo, que muchas veces, eso es para evadir la tristeza, puede que en unos casos sea así, pero para otros tal vez es para Es como enfrentarla, claro, para hay que irse mirarla a de los frente, ojos, exacto, claro. para irse de frente Me estoy contra, mirando a los ojos contra y eso. me estoy riendo de Exacto, esto que me duele. Eso me exacto. parece que es muy bonito de esto que hacemos. Bueno, Leo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No, Yo me siento hombre, muy a vos. complacido de mi estancia en esta ciudad. Me ha hecho encontrar con gente como usted, que respeto, que admiro, que quiero. Hombre, la admiración y el respeto es mutuo. Espero que esta ciudad te haya tratado bien. Estoy seguro de que seguirás viniendo y haciendo cosas acá. Y para mí también ha sido, hombre, un aprendizaje y una cosa muy bacana encontrarte a vos en este camino, hombre. Qué Muchas bonito. Yo gracias. siempre aprendo de usted mucho. Hombre, igualmente. Muchas Muchas gracias. gracias. Eso.